cierta manera. Creo que ya está subido. Luego, yo creo que es importante tener claro que este recorrido de la antropología a través de la historia de la filosofía, a través de todos estos eventos, estas épocas que comenzamos desde el conocimiento de China, con Confucio, el hinduismo, el budismo, cómo ellos van teniendo también un tratamiento antropológico, o sea, una comprensión del ser humano. Y luego llegamos a los griegos que obedecen, o que de cierta manera, por decir, obedecen más bien a la razón, pero desde los griegos entra toda una propuesta filosófica al mundo occidental, ¿no? Que luego con el cristianismo, que va a ser muy fuerte y va a tener una empuñadura histórica de casi 2000 años, es como si fuera un imperio también el cristianismo, pues estas visiones antropológicas no caen solamente en el sistema de la razón, ¿no? Sino que van a entrar también a otro sistema relacionado con el agustinianismo, por así decirlo, del siglo V, que le da una perspectiva ya filosófica al mismo cristianismo. Y luego en el siglo XII, con Santo Tomás de Aquino, que va a reestructurar muchas cosas, sobre todo muy ligadas a la iglesia, ¿no? O sea, ya la perspectiva del hombre o del ser humano dentro del cristianismo, dentro de lo que nosotros conocemos como Occidente, está más bien relacionado con la religión. Va a haber un renacimiento después. Estoy haciendo todo un recorrido para que ustedes tengan en cuenta. Va a haber un renacimiento en lo que hoy conocemos como Italia, Florencia, en el cual se vuelve a retomar ideas del espíritu griego, de la época romana, y el humanismo comienza a aparecer, ¿no? El centro ya no es Dios, ya no es la teosofía o el teocentrismo, sino que es el humanismo lo que comienza a aparecer, el estudio desde lo humano, lo que le pasa al humano, la ciencia con respecto al humano, el cuidado del humano, el hecho de que hay enfermedades y hay que curarse, entonces comienza a aparecer otro tipo de medicina. Los árabes son los culpables de esto, culpables en el buen sentido, porque desde el siglo XII, con el comercio que se tiene y también las cruzadas, los árabes pudieron ir dando a conocer y ayudándonos a determinar que hay otros procesos con los cuales el ser humano puede sanarse. Recuerden que a veces era solamente la fe. El proceso de la peste fue terrible. Se llegaba con carruajes, con obispos, para hacer oraciones y la peste seguía acabando con toda la gente, ¿no? Entonces los árabes, aunque creían en el mismo Dios Alá, no dejaron de ser científicos, de ser médicos. Hay una película en Netflix, no sé si la habrán quitado ya, que se llama El Médico, muy buena. Y ahí un poco se entiende cómo se hacía estos análisis, ¿no? Era un pecado mortal quien abría los cadáveres, quien se ponía a estudiarlos. Por eso Leonardo da Vinci, dentro de lo que es el Renacimiento, al comenzar a hacer todo como les digo, un estudio de lo humano, de las dimensiones, de algunas, qué sé yo, hay unos muy famosos dibujos del esqueleto humano. Entonces esto era para la época terrible, pues. O sea, una persona que se atreva a hacer eso era una cosa impresionante. Y luego, un minutito, por favor. Y entonces el Renacimiento es una fortaleza desde el punto de vista del pensamiento. Eh,
Eso va a dar luz a Descartes, que va a hablar de la razón, ¿no es cierto? Y no inaugura, pero vuelve a restaurar ese racionalismo, esa estructura del pensamiento, este ergo cogito sum, que es el pienso, luego existo. Entonces va a dar paso, da una pauta importantísima a todo el proceso de la razón, sobre todo con la duda metodológica. O sea, existe en la medida en que puedo dudar, en que puedo hacerle eh, posible que se emerja, que se deje notar, que se deje ver, incluso que se deje experimentar. Por eso viene un problema con la experiencia también, porque la experiencia no puede ser solamente subjetiva, solamente lo que yo percibo, lo que yo experimento, entonces según eso existe. La ciencia hace que la experiencia de cada ser humano se vuelva también en cierta manera algo que tenga cierta precisión, que nos ayude a entender que no es solamente la percepción humana o lo que se distingue desde mi propio ser, sino que es común también a todos, y ahí aparece lo que significaría la ciencia desde otro punto, ¿no? Por eso están Diderot, Robespierre, todos los que van a trabajar en el sistema social que va a cambiar desde la France de 1789, pero que también va a existir una gran cantidad de pensadores que van a hacer posible incluso la enciclopedia, ¿no? En ciclo, de ciclo, cíclope, un solo ojo, de un solo vistazo todas las ciencias. Y entonces a través de tomos, ¿no? Recuerden que átomo es sin división, en cambio el tomo es división. Y por eso aparecen una cantidad de libros que ya no usamos. Ahora entramos y googleamos y está ahí todo el conocimiento, la información. Pero para esa época, eso, la enciclopedia, el libro, la imprenta, Gutenberg, todo eso va a causar unos impactos a la sociedad que son impactos realmente profundos porque son o tienen características antropológicas muy complejas. Luego, por supuesto, ustedes vieron que el recorrido no termina con Descartes, recién empieza, aparecerá Kant, Kant que en cambio defiende la experiencia subjetiva y consciente que permite racionalizar el conocimiento. Cuando él hace un libro que se llama La crítica a la razón pura, ese libro de la crítica no es como la crítica criticona que nosotros generamos a diario, ¿no? A veces le criticamos porque está vestido de cierta manera o porque dice tal cosa. De eso está inundado Twitter. Lastimosamente no hemos entendido nada de Kant. La crítica, como lo ve Kant, es el conocimiento. Y el conocimiento puro, la razón pura, no se alcanza, si no se alcanza solamente con dudar. Eso es lo que le está queriendo, ¿no? O sea, le dice a Descartes, no solo es la duda, el conocimiento es lógico, tiene axiomas. Recuerden que esos axiomas, bueno, si estudiaron filosofía cuando eran jovencitos en la escuela o en el colegio, o vieron un buen libro de filosofía que yo les recomiendo, por ejemplo, el libro Sofía, es muy bueno para entender esto. Y si no, pues unos videos interesantes para comprender que ya los griegos hablaban de la lógica aristotélica. Pero para Kant, esta lógica tiene que ver muchísimo con el conocimiento. O sea, la base lógica de la razón es el conocimiento, pero este conocimiento debe presentarse de una manera pura, debe manifestarse, no hablo de pureza como quien habla desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Sin contaminación, sino pura en el sentido de que tiene que ser lógica, tiene que tener una perspectiva en la cual se va manifestando la manera como la comprensión no es absurda ni solamente subjetiva, sino que está ligada a un conocimiento pleno. Y eso es lo que inaugura Kant, en cierta manera, una manera también de pensar, pero también es una perspectiva ética. O sea, no solamente se queda en lo lógico del conocimiento, ¿no es cierto?, de los axiomas, de la lógica, también es una perspectiva ética,
porque Kant va a decir el deber, cuando habla del deber, cuando habla de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos construir, de lo que tenemos que hacernos por nosotros mismos, él utiliza que el deber, utilizará la disciplina como característica de la persona humana que busca que el deber no venga desde afuera. Él va a decir, no es el Estado el que te tiene que decir cómo tú debes comportarte. No es la iglesia como tienes que te debe decir cómo comportarte. Eres tú. Pero para que tú comprendas cómo debes comportarte, tienes que ser disciplinado, tienes que descubrir la razón en ti, porque la lógica de la razón es que hagamos el bien. Sí, sí perciben, ¿no es cierto? Cómo el deber en mí está ligado a que el deber me permite hacer el bien. El problema en la actualidad, por hacer un paréntesis, es que no sabemos qué es el bien. Y esto es una característica del posmodernismo en el cual en estos momentos, y esto comenzó desde el año 70, por ejemplo, nos confundimos, nos confunde mucho la perspectiva del bien. ¿Qué es bien? ¿Qué es bueno? Entonces lo que es malo parecería bueno. Por eso la filosofía tiene que ver mucho con el alma del ser humano, ¿no? Con la conciencia espiritual y crítica que lo va a manejar súper bien Kant, porque le va a decir, a ver, si utilizas la filosofía te va a ayudar para entender la realidad, para comprenderla y para actuar de acuerdo a ese bien que tú comienzas a descubrir. Pero como no hacemos reflexión, ¿no es cierto? En el mundo de hoy, en la actualidad, no hacemos la reflexión crítica, peor aún desde Kant. Es muy complejo llegar a Kant. Pero hacer la reflexión crítica de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, es una circunstancia tan difícil porque los medios de comunicación te dan pensando. Yo recuerdo en Barranquilla, yo estaba allí estudiando unos 2 meses, creo, ¿no? Y trabajando. No, no creo que era tanto, siquiera un mes y medio por allí, pero había un hermano de La Salle que se sentaba a ver el noticiero para poder ir anotando las fallas que los periodistas tenían y presentaban. Y él mandaba cada semana un escrito, ¿no? Y le pagaban incluso por eso ese noticiero porque les ayudaba a ellos a darse cuenta. Pero él decía una cosa, era un poco ya viejito, tendría en ese tiempo unos 72 años, pero les decía y se cogía la cabeza diciendo, pero qué estupidez, ¿por qué te pones a decir lo que yo tengo que pensar? No puedes hacerlo. Los que estamos al otro lado de la pantalla somos inteligentes para darnos cuenta, para reflexionar lo que nos están diciendo. No tienes por qué decirnos que es bueno y es malo, porque ese no es el papel del periodismo. Entonces, miren que cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que a veces actuamos por lo que otros dicen. Y por eso tienen tanta fama estos youtubers, ¿no? Que te ayudan a entender supuestamente la realidad. Antes eran los noticieros, antes era el periódico, antes era... Pero Kant va a decir, eso no existe. Luisito comunica, dice mi esposa, ¿no? Bueno, pero él es más bien comunicador, o sea, no es que está generando, aunque a veces genera circunstancias entre bien y mal. Pero ese aspecto de juicio, el juicio crítico que va a manejar Kant, es un acto humano. Entonces, cuando ese juicio crítico es arrebatado en los momentos actuales por la política, por la sociedad, por todas las circunstancias de consumo, es más, el consumo te mueve a no pensar, porque te mueve a consumir, te mueve las emociones. Entonces, cuando no pensamos, cuando no somos críticos de la realidad, cuando no la comprendemos, entonces pensamos que todo está bien, pero no todo está bien. Hay cosas que son profundamente malas, que parecerían bien, que se camuflan incluso en derechos. Y ahí viene un problema, que incluso la circunstancia política en la que vivimos, o sea, los políticos, que deberían ser, bueno, por eso Sócrates hablaba tan mal de la política, ¿no? Porque cuando él hacía preguntas sobre la verdad, sobre el bien, sobre la estética, los políticos eran los que peor respuestas daban, ¿no?
Y eso está plagado todavía hoy. O sea, la política, lastimosamente, piensa en votos, no piensa en una realidad crítica del deber o desde la perspectiva ética. No lo hace. Por eso en la Salesiana hemos hecho una maestría en filosofía con mención en ética, política y sociedad, para que muchos políticos puedan comprender qué significa el estado ético del ser desde la filosofía, porque parecería que ser ético está relacionado con acaparar votos y darle, ¿cómo se diría en cierta manera? Darle una posibilidad a los grupos minoritarios o a los grupos que están exigiendo derechos, sí, como diciendo, bueno, yo te ayudo, pero verás que después tienen que darme sus votos al aplicar esta ley. Entonces, no es desde la perspectiva de la realidad. Y ahí viene una cantidad de circunstancias que hemos aprobado, que leyes que tenemos en Ecuador que justamente no aportan definitivamente a lo humano, sino que aportan, por ejemplo, a la economía, aportan lastimosamente solamente aspectos determinados que a veces dan oportunidades a ciertos sectores. Entonces es bien complejo, ¿no? Por eso Kant hablaba de que el hombre, al ser un ser político, está ligado a su propia convicción. También aparece el idealismo, ¿no? El idealismo, porque es un ideal para Kant, el hecho de que el hombre viva desde el punto de vista del deber. Ese idealismo lo va a tomar en cuenta toda la filosofía alemana y después va a instaurarse en Alemania nazi, sobre todo el idealismo alemán nazi, que tiene que ver mucho también con no tanto con el idealismo kantiano solamente, sino también con el proceso de voluntad que va a trabajar Nietzsche. Por eso, dentro de lo que estudiamos aparece Nietzsche y la voluntad, pero no la voluntad solamente como la maneja Schopenhauer. Schopenhauer hablaba del hombre como voluntad, porque el hombre es capaz de hacer en el mundo y con el mundo, ¿sí?, lo mejor de sí mismo. Ojo, Schopenhauer. Pero Schopenhauer es leído por Nietzsche y Nietzsche lee también el budismo, lee otras perspectivas interesantes no de Occidente, sino de Oriente, y va a instaurarse en la voluntad como poder, o la voluntad de poder ser, ahí viene, ¿no? De poder ser lo que yo quiero ser, sin necesidad de que alguien me diga si eso está bien o está mal. Y eso es algo que también se ha instaurado en este momento en el mundo. No es necesario justamente estos grandes relatos, estas grandes instituciones que ponían cierto freno a la voluntad, porque también la voluntad puede frenarse, ciertos parámetros éticos, ciertas circunstancias valorativas como la familia, la escuela, el gobierno mismo, el Estado, la iglesia. Entonces, Nietzsche se va a ir contra todos esos elementos, van a decir que no tienen necesidad de estar, el hombre no necesita de nada de eso para poder llegar a ser lo que quiere ser. Entonces, escalar, 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 salirse, vivir en la soledad y dejar la mediocridad. Es un poco la perspectiva de Nietzsche desde el punto de vista antropológico, pero si todos los hombres quieren hacer eso, ¿dónde queda la comunidad? Entonces, claro, esto se va a ver presente en el nacionalismo nazi muy fuerte porque aparece una idealización de la raza, pero también aparece esta superestructura de querer estar por encima de otros, ¿no? Entonces, si ustedes conocen y saben la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial es más ideológica, la Primera Guerra Mundial es más de sentimientos instaurados entre gobernantes, pero la segunda ya tiene que ver justamente con luchas de ideologías. Y aparecerá Marx también con la Rusia comunista que va a hacerle un contrapié al capitalismo, dándole un modelo diferente, ¿no? Pero este modelo no es así nomás.
Tuvieron que pasar 5 años de guerra civil en Rusia que acabaron con la muerte de muchísima gente para instaurarlo como Unión Soviética. Entonces es bastante complejo ya cómo se manifiesta en el hombre. Ya no responde el hombre por sí mismo como quería Nietzsche, como quería Kant, sino que después va a responder como sistema social. El hombre se convierte en un sistema social. El capitalismo, el socialismo, el comunismo le van a dar la pauta, los partidos, la línea ideológica de cómo ser humano, de cómo presentarse frente al mundo. Entonces esto requiere, para comprender, requiere entender toda la sintonía del siglo XX, ¿no? Por favor, tienen que tomar en cuenta eso. Y llegamos pues a la época un poco más moderna, en la cual ya no está solamente eh, Kant, Nietzsche, sino que aparecen también Sartre, que son existencialistas, que van a decir que el hombre es meramente existencia, que le van a quitar el grado de trascendencia del hombre. La trascendencia no está ligada solamente a una idea religiosa, sino también a llegar a ser más allá de lo que somos. Pero aparecen también unos filósofos de la escuela de Frankfurt, en la que al existencialismo le dan una fuerza no solamente materialista, biológica, sino también una fuerza trascendental. O sea, la trascendencia a través de la política, la trascendencia a través de la sociedad, la trascendencia a través de la estructura social, ¿no? Entonces se necesita generar cambios sociales para que el hombre también pueda estructurarse de mejor manera. O sea, el hombre tiene que trabajar en el cuidado del otro, en el cuidado de la salud, en el cuidado. Entonces, esta gente de Frankfurt va a inaugurar también una manera de entender. Estaba el capitalismo, el socialismo, ¿no es cierto? Pero los de Frankfurt hablan de la persona. Le cogen ahí a la persona y le dicen, no es un sistema, no es una ideología. La persona, si se mueve en sociedad y desde una perspectiva ética y de compromiso, puede desarrollar otros procesos. Y entonces por eso hay países como la misma Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y los Países Bajos, que no basan su sistema en las ideologías, sino en la perspectiva del humanismo. Hay que cuidar lo humano, hay que cuidar a los viejos, a los ancianos, a los niños, hay que cuidar los sistemas de salud, hay que cuidar los sistemas educativos y comienzan a ponerle al Estado al servicio de todas estas perspectivas. Y por eso ustedes ven que Finlandia, Noruega, todos estos países, Holanda, están ligados mucho a eso, a la perspectiva del bien en sí mismo. Nosotros, lastimosamente, en América Latina tenemos una polarización aún de izquierdas y derechas, que es una verdadera idiotez cuando no se puede avanzar desde las ideologías. Ya hemos visto que las ideologías contraponen, dividen. Entonces hay que trabajar desde otra perspectiva. La escuela de Frankfurt va a ayudar, yo les digo esto porque no está en el libro, pero esa perspectiva de los de Frankfurt, después de Sartre, los alemanes que comienzan a pensar desde otro punto de vista, desde otra manera, entonces ya no ven al hombre solamente como mera existencia biologicista, materialista, que simplemente nace, crece, se reproduce y muere, sino que también es capaz de hacer que la vida, la sociedad, se vuelva un nivel de trascendencia fuerte. Frente a eso ya llegamos a aspectos éticos que hemos de estudiar en cuando entremos ya a la ética como tal, que es una materia que ustedes van a ver luego, porque ahorita estamos hablando solamente del hombre, la antropología y la antropología filosófica, ¿no? Luego, pues, por supuesto, ya llegaremos a la parte en la que la iglesia, a través de filósofos como Karol Wojtyla, que llegó a ser el Papa Juan Pablo II, a través de Derrida, que es un filósofo evangélico luterano, y a través de Levinas, que es un judío, ¿sí? Comienzan a configurar también otra idea de persona. Sobre todo Karol Wojtyla, desde el punto de vista más católico, que será, como les digo, el Papa Juan Pablo II, él va a desarrollar toda su filosofía, no desde la ideología, no desde solamente la estructura del Estado, sino desde el valor de la persona. La persona tiene un valor infinito, no puede ser medio,
No puede ser medio de consumo, no puede ser medio de producción, no puede convertirse en un medio de placer, porque la persona es el fin último de toda la creación. Esto se contrapone con algunas ideas que tenemos en la actualidad de pensar que el hombre es la especie más abominable que existe, pero es irse en contra del mismo hombre, es irse en contra de la misma especie, hablar así. Entonces, claro, Carol Botila va a decir, el hombre tiene que ser nuevamente restaurado. No es la política, no es la acción ideológica, es la persona. Y la persona se restaura en la medida en que aprende a amar, en la medida en que se vuelve compasiva. Y entonces van a ver que la perspectiva filosófica incluso que tiene el Papa Francisco en la actualidad está muy ligada al cuidado de aquellos que son más débiles. ¿Por qué? Porque para la iglesia en la actualidad la compasión es muy importante.